Chicos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Por favor, me confirman de que se escuche y se ve adecuadamente. Listo, chicos, vamos a iniciar. Me regalan camaritas, por favor. Chicos, ¿están ahí? Muy bien, y mientras vamos iniciando, quisiera saber de qué estuvimos conversando en nuestra última sesión. Hablamos sobre distintos temas y, por ejemplo, la salud, eh, tanto la física como nuestro ambiente, sobre la felicidad, que tanto hay una felicidad emocional como la social, sobre la rueda de la vida. Hicimos algunos ejercicios eh, respecto a cualquier tema de que tú nos mostraste, por ejemplo, el hogar, el ocio. Muy bien. Y eso está asociado entonces a todo ese proyecto de vida que hemos venido trabajando desde ya un par de semanitas. ¿Vale? Muy bien, chicos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar con estas hojas que tenemos pendientes de ese documento y y para ello vamos a utilizar o vamos a partir más bien de un breve punto de reconocimiento de cómo vamos, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a compartir pantalla. Listo, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿y ahora qué sigue? Ya hemos explorado ese autoconocimiento a través de los estilos de personalidad. Ya estuvimos revisando el presente a través de la rueda de la vida y estuvimos también bosquejando ese futuro a través de la matriz de los sueños, la visión y la mega. Entonces, ¿qué quedará pendiente, chicos? Ya evaluamos el presente y ya también bosquejamos el futuro. ¿Qué nos queda pendiente? ¿Qué pasa? Claramente, ¿cierto? Entonces, para abordar ese pasado, lo vamos a hacer a través de una serie de herramientas, ¿sí? Y es una serie de recursos que vamos a obtener de allí a través de las historias de vida, la matriz Dopakame y el Ikigai. Y vamos a ir al pasado con la intención de recoger esos recursos. Quiero ser muy claro en ello, no con la intención de revolcarnos en el pasado a revivir dolores o heridas, que eso no nos genera mucho valor. Y posteriormente planificaremos ese corto plazo, que será aquello que nos permitirá cerrar esa brecha entre ese estado deseado y ese estado actual que tenemos al día de hoy. Ahora, ¿qué son las historias de vida? ¿Ustedes qué creen que a qué hace referencia a esos chicos? Profe, a las vivencias que uno ha tenido a lo largo de su historia, de la redundancia, su infancia, adolescencia, colegio, universidad, trabajos. Súper. Y para hablar de ello, vamos a utilizar mucho esta frasecita de nuestro amigo Popper. ¿Quién me quiere ayudar a leerla?
No existe una historia de la humanidad, solo hay muchas historias de todo tipo y aspectos de la vida humana. Clark Popper. Y si tuviéramos que buscar un sinónimo de la palabra aspectos a la luz de lo que hemos venido trabajando, sobre todo en nuestra última sesión, ¿cuál creen que podría ser? ¿A qué le suena eso? Aspectos. Características, quizá. Muy bien, pero en función de lo que hemos visto en la clase anterior, ¿a qué le pega? ¿Con qué se relacionaría? Con el círculo de la vida, ¿cómo es? La rueda. ¿Y dentro de la rueda qué hay? ¿O qué se mide en la rueda? ¿Qué fue lo que hicimos en la clase anterior, chicos? ¿Cómo montamos esa rueda de la vida? A ver, Juan Manuel Ocampo o Emiliana Zapata. Camilo Cuellar. ¿Cómo montamos esa rueda de la vida? ¿Qué buscamos medir en esa rueda de la vida? Andrés Felipe Montoya. Sí, pues recuerden, la rueda de la vida es un instrumento que nos permite medir nuestras dimensiones, ¿sí? Entonces, aquí la palabra aspectos fácilmente podría ser reemplazada por esas dimensiones también, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a empezar a reconocer esos logros y esos aprendizajes a través de nuestras diferentes historias de vida. ¿Cuál es la diferencia entre un logro y un aprendizaje? Quizá el logro es una meta muy puntual, pero el aprendizaje ya es algo que me queda como una fortaleza para el resto de la vida. Bien, un logro lo podríamos entender. Dice por aquí, por acá Emiliano nos comenta que un logro es cuando tienes una meta puntual, el aprendizaje se mantiene. Sí, es una forma también de verlo. Y con el tema de los logros y aprendizaje, lo que queremos aquí es que esos logros van a estar casi siempre asociados a esas metas que yo me propuse, como lo bien lo dicen, pero que efectivamente, digamos, se cumplieron, ¿sí? No fue una meta que se nos quedó en el tintero. Entonces, es algo positivo casi siempre. Y el aprendizaje es algo que yo obtengo una experiencia y en el contexto en el que estamos trabajando, también las podemos obtener de experiencias negativas. Por ejemplo, las parejas. Para algunos puede ser un tema, el rompimiento o la ruptura más bien de una pareja. Algunos lo pueden ver como lo peor del mundo, una catástrofe. Otros lo pueden ver como gracias a Dios. E independientemente de cómo se vea,
¿sí? De ambas situaciones se pueden rescatar tanto logros como aprendizajes. ¿Cuáles creen que podrían ser, a lo mejor, pues estamos hablando de forma muy genérica, ¿cierto? En un caso hipotético, ¿cuáles creen que podrían ser logros o aprendizajes obtenidos de una relación de pareja? Profe, Arley. bueno, yo diría que son como cositas muy puntuales porque uno por lo general cuando tiene un rompimiento, pues uno analiza, ¿cómo se dice? Haciendo como una retrospección de lo que pasó y lo que se vivió. Entonces uno, por ejemplo, uno dice, ah, no, ya en la próxima relación no voy a cambiar a mis amigos por la pareja. En la próxima relación voy a establecer límites de lo que podemos hacer o cómo salimos o cómo nos relacionamos. Y hay veces que yo creo que esas cositas a uno lo van ayudando a crecer e incluso uno las queda aplicando como para sí mismo. Súper, entonces todas esas que mencionó Arley son ejemplos de aprendizajes. Pero ¿cuáles podrían ser logros? Profe, yo creería que mejorar como persona, eso es un logro. Pues uno cuando está en una relación interpersonal, una relación amorosa, y la persona es muy cercana a uno, uno se da cuenta de muchas falencias que uno tiene como persona. Entonces, digamos que si, por ejemplo, yo tengo la autoestima muy baja y en esa relación interpersonal me doy cuenta que tengo la autoestima muy baja y empiezo a trabajar en eso, eso se va convirtiendo en un logro a través de las acciones que yo hago para mejorar ese aspecto. No sé si será relacionado con eso. Sí. Eder iba a mencionar algo. Ah, sí, profe. Puede ser también digamos, la estabilidad que alcanzo en esa relación. Puede ser un logro. Ya de las experiencias vividas, de pronto ya la persona puede tener, o sea, analizar si los aprendizajes que tuve en las anteriores le sirvió en esta nueva y de pronto duró más la relación. Vale, muy bien. Arley. Profe, o logros que uno alcance en pareja puede ser, por ejemplo, que conseguí con mi pareja una casa, que salí con mi pareja a un viaje, o es ese tipo de logros. Sí, exacto, también. ¿Vale? Sino que cuando uno termina una relación, uno piensa que perdió fue el tiempo en lo que pasó. Sí, es lo usual. Pero si vamos a ser estrictamente objetivos, hubo muchas experiencias que se lograron capitalizar a través de esa pareja, independientemente cómo haya finalizado. Sí, entonces tampoco podemos, obviamente en medio del dolor uno no va a ver eso y tampoco es lo aconsejado, pero ya después que se nos pase la tusa, ahí sí podemos ser un poquito más objetivos en ese análisis retrospectivo y darnos cuenta también de que hubo aspectos positivos que se pueden rescatar, ¿vale? Además de los aprendizajes, como ya los mencionaste. Por acá Emiliana nos cuenta un aprendizaje de una relación de pareja fallida. Yo creo que en parte algo que siempre hace parte el aprender a ponerse uno primero y a priorizarse. Sí, también se puede manifestar de esa forma, ¿vale? Chicos, Yo creo entonces, que Santiago, adelante. la comunicación más abierta en lo personal. Claro, aprendemos a comunicarnos también, a ser más conscientes del otro, de sus necesidades. Aprendemos también a leer entre líneas, ¿sí? Sobre todo, pues ya hemos aprendido acá que las mujeres son un poquito más indirectas, los hombres sí somos un poquito más directos, entonces desde los diferentes roles también empezamos a entender cómo funcionan y cómo se logran articular mejor, ¿vale? Profe, Tatiana, cuando usted se refiere a leer entre líneas, ¿a qué se refiere? a leer esos mensajes indirectos que muchas veces suceden en las relaciones, ¿sí? Que ya lo hemos comentado antes, que ustedes, pues, y no, o sea, no quiero sonar que estoy como categorizando ni nada de eso, simplemente ustedes mismos, yo creo que desde la realidad lo pueden comprobar también. Las mujeres suelen ser muy comunicativas desde el lenguaje no verbal. Entonces, con una mirada ya dicen todo, ¿sí?
Entonces, mientras que el hombre no, al hombre hay que decirle puntualmente, mira, necesito esto, quiero que me lleves a tal lado, quiero salir a tal espacio, porque el hombre no, o sea, usted le dice, ay, qué rico ir a Algeras, o qué rico ir, no sé, a Palmas. Ah, sí, sería muy rico. Esa podría ser la respuesta típica de un hombre. Pero él no te va a decir, ah, bueno, entonces vamos mañana a las 8 de la noche, no, o sea, a menos de que no haya como una indicación muy puntual. Sí, de nuevo, estoy hablando en casos generalizados, claramente, pues, de a nivel específico, obviamente habrán parejas que mejoren mucho ese tema comunicativo, ¿vale? Ahora, vamos a hacer entonces? En la hoja de historias de vida o de historias, ustedes lo que van a encontrar allí es una especie de matriz, pero no es una matriz, es una tabla. Van a ubicar entonces unas dimensiones. ¿Cuántas? Muy buena pregunta. Recuerden que en las rúbricas que están en la presentación del curso, allí se define cuánto de, pues las indicaciones para que saquen un signo, ¿sí? En en estas actividades. Entonces, de nuevo, mi sugerencia es que las lean y en aras de este ejercicio lo que ustedes van a hacer hoy es seleccionar una dimensión, van a escoger, van a definir un logro y un aprendizaje para esa dimensión. En la descripción que va a ir el detalle, ¿cierto? Entonces, la situación, lo que ocurrió y lo que aprendieron, lo que lograron de esa situación, ¿sí? O pueden ser muy puntuales, ¿sí? De una relación que tuve en el 2020, aprendí eso y aquello, ¿sí? Y importante, el año en que se obtuvo ese logro o ese aprendizaje, ¿vale? Chicos, Profe, ¿me repite dónde está la rúbrica, por favor? está en la presentación del curso, en el documento de presentación del curso, en la plataforma, es el primer documento creo que está allí, Listo, profe, gracias. con gusto. Entonces, chicos, es claro lo que van a hacer, porque aquí les voy a dar 5 minuticos para que hagan el ejercicio con una Profe, dimensión, hay un, pe- definiendo un logro y un aprendizaje. Hola, hay un pequeño detalle. sí, Yo no sé si a los demás, pero a mí ingeniero me sirve. Ah, bueno, ya me sirvió el desgraciado. Perdón. Es que ahorita cuando iba a entrar a la clase no me entraba. Esa como intermitente, o sea, como que a raticos sí, a raticos no. vale, yo les recomiendo descargar ese documento. Listo, para que no Pero ese dependan. es el de el proyecto de vida. El de pues la rúbrica se encuentra en el documento de presentación del curso. ¿Dónde? Yo no la La veo. rúbrica de todo el proyecto de vida. Listo. Pero igual eso no es lo que van a hacer hoy. Eso lo pueden despegar en otro momento. Lo que me interesa que ahorita hagan es este ejercicio para que verifiquemos que se hayan entendido bien qué es lo que hay que hacer con respecto a estas historias de vida. Entonces, chicos, ¿tenemos alguna duda, pregunta o inquietud frente a esto? Sí, yo no encuentro la rúbrica, profe. Rúbrica. ¿Cómo? Yo no encuentro la rúbrica. Es esa que dice presentación del curso, donde dice Sí. rúbrica del proyecto de vida, 0, 5, Ajá. evaluación de 180. Exacto, ya te pasaste. La rúbrica es la que Pero- está. Profe, yo tengo una duda con respecto al ejercicio y como a la hoja en general. Por ejemplo, en la clase pasada que vimos pues lo de los sueños y la rueda, hicimos día uno, pues Ujú, hicimos como una dimensión. ujú. En esta historia también vamos a hacer una dimensión, pero yo me imagino que a la final, cuando sea el momento de la entrega nosotros vamos a entregar este Excel y vamos a hacer Sí, todas las claro. dimensiones. Sí, claro, tienen que hacer. O sea, aquí simplemente estamos haciendo un Un solo, ejemplo. pues, un ejemplo, Sí. sí, para que ustedes pongan en práctica y aclaren cualquier otra duda que tengan.
Pero por eso Sí, yo les ahí, remito el yo ahí documento, veo como, sí. porque en el documento se indica, por ejemplo, cuántas dimensiones deben hacer para sacar un 5 en esta actividad de historias de vida. Ah, listo, listo, señor. Eso, Además del Excel, uno que nos debe entregar. no, solo el Excel. Ah, ok. Profe, ¿y eso para cuándo quedó? Para Pa- después de vacaciones. ok. Chicos, recuerden que las dimensiones yo no se las doy. Las dimensiones ustedes las escogen. La clase pasada vimos muchas dimensiones, pero de nuevo, es su vida, no la mía. Ustedes definen qué es lo importante para ustedes y a la luz de eso hacen el trabajo. Chicos, por favor, o sea, por eso también lo puse después de vacaciones. Yo espero que sea un trabajo concienzudo, ¿sí? No lo hagan por hacer, no lo hagan por entregármelo a mí, no se lo pregunten a ChatGPT, porque pues yo no voy a evaluar eso. Si ChatGPT tiene un buen proyecto de vida o no, creo que eso no les va a agregar valor a ustedes. Entonces, de nuevo, yo soy muy consciente de que ustedes están muy enredados con otras materias. Sin embargo, el llamado, como siempre, es aprovechen este tipo de cursos que siempre nos quejamos cuando egresamos de que nunca se nos habla de esto y que cuando tenemos la oportunidad, casi siempre terminamos subestimándonos. Entonces, aprovechen la oportunidad que están teniendo, un curso en donde se les exige que piensen un poquito en ustedes mismos, ¿sí? En su proyección como ingenieros. Entonces, chicos, de verdad, no lo hagan para mí, no lo hagan simplemente por una nota, no se lo pongan a ChatGPT o a alguna otra IA, porque pues estos son temas netamente personales que no tiene sentido que los conteste una inteligencia artificial, ¿vale? Chicos, entonces les voy a dar 5 minuticos para que hagan el ejercicio con esta historia de la vida, ¿vale? Y el, y Profe, en el, eso, profe, y el tema es que entregarle esa información a ChatGPT es entregárselo a empresas Ah, que van a manipular esos datos. entre otras, porque son temas demasiado personales y sensibles. Pero bueno, o sea, no ha de faltar, no me sorprendería, pero por eso hago la solicitud, la aclaración, ya como por enésima vez. Pero bueno, eso está en la ética de cada quien. Chicos, 5 minuticos para hacer esta actividad, ¿vale? Profe, una pregunta. ¿En el tipo iría si es un aprendizaje o un logro? Perdóname. En el tipo iría si es un aprendizaje o si es un logro. Ok, Sí, ahí cuando lo gracias. descarguen, ahí les va a aparecer la opción desplegable para escoger entre esas dos categorías. Listo. Chicos, 5 minuticos para eso. Ya regresamos. Profe, profe, qué pena. Eso es el ingenio, es que no he podido encontrarlo. ¿Qué es esto? Pues Vale. es sus documentos con las historias de vida. Ese es el documento, ese es el Excel que venimos trabajando desde hace ratico ya, en donde estás registrando el tema de la diversidad, por ejemplo. Se llama Proyecto de Vida, es un Excel. Chicos, pilas porque ya deberían haber avanzado al menos en el tema de diversidad, con todo lo que hemos trabajado en clases anteriores. yo en el tema de diversidad, ya avancé, solamente me faltan colocarle el análisis ya, en algunas. Súper, de eso se trata, chicos, ¿vale? Voy a mostrarles entonces. Y las otras no había avanzado porque pues todavía no sabía cómo hacerlas. Sí, sí, no, la idea es que lo vayamos avanzando acá en el curso. Listo, entonces, venga, para aclarar esas dudas, les voy a compartir pantalla. Es acá en la presentación del curso, aquí estoy en Ingenia, ¿cierto? En presentación del curso, si abren, ese es el documento, ¿sí? Y por acá al final están las rúbricas. Ustedes vean las rúbricas de las diferentes actividades que hemos ido desarrollando. Entonces, desde acá, desde la rúbrica del proyecto de vida,
Ahí van a encontrar todo lo que hemos venido trabajando y lo que nos queda por trabajar y las indicaciones para saber cómo sacar 5 en cada uno de esos criterios. ¿Vale? Eso por un lado. Y por el otro lado, para Felipe, este es el archivo, mi proyecto de vida formato que debes descargar para hacer todo ese trabajo. ¿Es claro, Felipe? Sí, profe, es que no había la pestañita. Listo. Bueno, chicos, ahora sí, 5 minuticos para que hagamos lo de las historias de vida. Ya regresamos. Profe, cierto que son mínimo 6. Para el 5 sí. Pero entonces son 6 dimensiones. Y si leemos bien, para cada dimensión hay que asociar 2 logros y 2 aprendizajes. Quiere decir que en total son ¿cuántas? ¿Tantas historias? Pues si son, espero que lo escuche bien, son 2 logros y dos Aprendizajes por cada aprendizajes. dimensión. Ujú. Entonces, si son 6 dimensiones, son más o menos 24. Así es. Mínimo 24. ¿Listo? Listo, profe. Pero hoy solamente necesitamos un logro y un aprendizaje por una dimensión. ¿Listo?
Listo, chicos, cuéntenme, ¿cómo les terminó de ir? ¿Qué nos quiere compartir? Bueno, eh, la dimensión fue la educación, el tipo fue un aprendizaje y la historia fue que pues en 2020, en 2019 me presenté por primera vez a la universidad, pues pero no aprobé en el primer intento. Entonces en el 2020 decidí intentarlo nuevamente, pues yo me preparé mejor y pues ya logré por fin ingresar. Entonces el aprendizaje que tuve fue que uno debe ser perseverante y que al primer fallo no puedo desistir, que es lo que pues aquí me tiene a día de hoy. Tal cual, muy bien. ¿Y cuál podría ser un logro? Logro pues el aprendizaje académico que he tenido desde que pude ingresar. Pues que a pesar de que uno ya tiene todo en internet, pues en realidad para las personas que necesitan de un mentor eh, es mucho más fácil estando en la academia. Vale, entonces vean como una misma situación inclusive puede servirnos para ambos, porque el solo hecho de pasar a la de Antioquia ya es un logro, ¿o no? ¿Sí? Sí, Entonces, vean que también está en la forma en cómo redacten y capitalicen esas experiencias. Una misma situación les puede generar desde aprendizajes o logros inclusive, dependiendo pues también del evento. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Tatiana. Ah, no, pensé que iba, que si alguien más iba a compartir. Ah, bueno, sí, compártenos, claro. En el mío, la dimensión es la salud. El tipo puede ser aprendizaje o puede ser también un logro, dependiendo en en la forma en que se note. Entonces, en el 2024 descubrí que no me alimentaba bien, no dormía, no hacía ejercicio y no me estaba concentrando bien en la universidad, lo que derivó a problemas de ansiedad. Y de ahí actué, ya ahí viene el logro, uno es el aprendizaje y el otro es el logro. Actué y empecé a realizar actividad física, ver una película, compartir con amigos y alimentarme mejor y también a dormir más. Entonces, eso para mí es un logro, que dormir era como un privilegio para mí. Súper, muy bien. Vale, de eso se trata, chicos. ¿Sí? Entonces, devuélvanse hacia atrás, regresen en su pasado con la intención de explorar esos eventos de nuevo, no para remover emociones ni heridas, sino simplemente desde una forma en búsqueda de esos aprendizajes y esos logros y de forma retrospectiva, ¿vale? Sin quedarnos allí. ¿Listo? Chicos, continuamos entonces con la siguiente herramienta. Ya les voy a compartir pantalla. La famosa matriz DOFA-CAM. Bueno, sobre todo sé que es muy famosa la DOFA. ¿Quiénes aquí han hecho una DOFA? Yo, Yo, ¿Cierto? Es como imposible a estas alturas no haber hecho una. ¿Y en qué consiste esa herramienta? analizar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y aplicar estrategias para ¿cómo se llama? Atacar las debilidades, atacar las oportunidades que se dan, etcétera. Súper, muy bien. Entonces, como siempre, en el respectivo.
Luego que a todos nos pasó en la pandemia, o con la pandemia, nadie lo vio venir, en ninguna hoja. Y lo que vamos a aprender es que más allá de ese análisis DOFA, como de pronto bien lo explicaba Eder, nos interesa en gran medida es el análisis CAME. El análisis CAME, que parte de la matriz DOFA, lo que busca es cómo yo, a partir de cada uno de los elementos identificados en la DOFA, los comienzo a interrelacionar para generar lo que conocemos como una serie de estrategias, ¿sí? Entonces, las estrategias FO son aquellas que van a utilizar las fortalezas para maximizar el uso de las oportunidades. Por ejemplo, si somos, bueno, antes de hablar de ello, creo que es importante hacer una salvedad aquí. O no sé si de pronto ya lo hemos mencionado antes. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre una cualidad y una fortaleza? Profe, pues para mí una fortaleza es algo que yo ya tengo, valga la redundancia, fortalecido, algo que no me va, digamos que soy una persona muy fuerte. Eso es una fortaleza. Y una cualidad es algo más como físico. No sé si esté en lo correcto, si es así. Tranquilo, para eso estamos aquí, ¿cierto? Chicos, una cualidad es cualquier característica. No tiene que ser necesariamente física o positiva. Estar triste, estar aburrido, depresivo, puede ser una cualidad, ¿vale? Entonces, pero también estar alegre, estar eufórico, estar motivado, etcétera, también es otra cualidad. O sea, son características, ¿sí? La diferencia con la fortaleza es que una fortaleza sí está más asociado a características positivas, pero además tienen un respaldo objetivo. Por ejemplo, supongamos que acá está Sofía. Vamos a ver que acá no haya ninguna Sofía. En efecto, supongamos que está Sofía. Y Sofía llega y nos dice, es que yo creo que yo soy muy bonita. Ya está ahí, todo bien. Pues, uno puede creer lo que uno quiera, ¿cierto? Pero otra cosa es si Sofía nos llega y nos dice, es que yo me creo muy bonita porque me gané el reinado de la papa. Entonces ya ahí se vuelve una fortaleza. ¿Por qué? Porque hay algo externo, objetivo, que está respaldando esa cualidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, en la fortaleza sí Quizá está existe. asociado con el logro, la fortaleza, con algún logro. Podría ser también, sí, sí se puede. Ahora, depende del tipo de evidencia asociado a ese logro. Recordemos, necesitamos que para que sea una fortaleza, tiene que ser una evidencia externa, objetiva, o sea, que sea un tercero quien nos esté respaldando en esa afirmación o en esa creencia. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante todo lo que nos detuvimos a nivel de estilos de personalidad, porque a través de ese autoconocimiento que realizamos con ese ejercicio, a ustedes les va a quedar mucho más fácil identificar estas fortalezas y debilidades en el plano interno, ¿sí? Ustedes podrían decir, no sé, yo soy de pronto intenso, bueno para hacer seguimientos, porque por allá yo tengo, por ejemplo, que soy signo Leo y por allá tengo que
me asemejo mucho al comportamiento de control en el test de DIS, ¿sí? Entonces pueden utilizar todo eso que obtuvieron, todo ese conocimiento que obtuvieron a la luz de los diferentes tests de estilos de personalidad para respaldar esas fortalezas y debilidades que van a encontrar en pues en este ejercicio de identificación de elementos de lo interno. Ahora, no es la única forma de hacerlo, ya también vamos a conocer ahorita, pues ahorita no vamos a hablar, que será otra clase, otras formas de hacer esa parte, ¿sí? Entonces, chicos, por ejemplo, queda claro entonces la diferencia entre fortalezas y fortalezas y cualidades, ¿sí? De igual forma, una debilidad ya en este plano también va a funcionar igual. Debe haber algo externo quien nos los esté confirmando. Entonces que por ejemplo, no sé, registro como debilidad que soy muy, a lo mejor que, vamos a poner un ejemplo un poquito más cercano, no sé, muy pasivo, ¿cierto? En la gestión de actividades. Entonces, no, eso puede estar asociado a que a lo mejor tengo por allá una introversión desde el test de MBTI, ¿sí? Entonces, por eso, chicos, el ejercicio de autoconocimiento que nos detuvimos tanto allí, la idea es que lo terminen de capitalizar en esa hoja de diversidad y cuando ya lo hayan hecho, les va a quedar muchísimo más fácil identificar ese listado de fortalezas y debilidades. Chicos, yo espero que esos listados sean abundantes. Pues obviamente ya hay unas indicaciones, pero no dejan de ser indicaciones mínimas. Recuerden, eso es de ustedes y para ustedes. Ustedes si tienen más, pues mucho mejor. Eso va a dar cuenta del nivel de detalle al que llegaron en esos ejercicios de autoconocimiento. ¿Sí? Cerrando ese paréntesis. Bueno, hablemos entonces también de las oportunidades y amenazas. Entonces, estas están asociadas al entorno o al ambiente exterior. En ese sentido, chicos, son todas aquellas posibilidades que se pueden presentar desde el entorno y que si son favorables para nosotros se van a conocer como oportunidades y si no lo son, como amenazas. Entonces, hecha esa aclaración, ahora sí, ¿qué pasa si nosotros queremos formular estrategias del tipo FO? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Pues si yo por allá como fortaleza tengo de que me va muy bien en el inglés, supongamos, y como oportunidad en el entorno identifico esa posibilidad de irme a intercambio, pues una estrategia FO podría ser utilizando ese conocimiento sobresaliente en inglés, pues podría apostarle a aprovechar esta oportunidad de intercambio en un país en donde se hable ese idioma. ¿Sí? ¿Quién me podría dar otro ejemplo de estrategias FO? Quizá una persona que fue gerente, no sé, en alguna actividad, digamos, fuera, no sé, en alguna actividad fuera de lo laboral, pues, pues este se está buscando un líder para un grupo, para una actividad, no sé, de fortalecimiento personal, y lo pueden a liderar en ese grupo, porque ya tiene esa fortaleza. Por ejemplo, ¿sí? Súper. Continuemos entonces con las estrategias DO. Estas estrategias DO buscan minimizar las debilidades aprovechando las oportunidades. ¿Qué ejemplo se les podría ocurrir acá? Profe, digamos que si uno es malo para trabajar en equipo, una oportunidad sería, digamos, alguna experiencia donde tengas a alguien que sepa hablar de eso, pues o que se desarrolle muy bien ahí, entonces que te apoye en eso. Igual con cualquier cosa, digamos, si mi debilidad son las matemáticas, un curso de matemáticas es una oportunidad. Muy bien, ¿sí?
participar en un voluntariado, ¿cierto? Para trabajar esa habilidad del trabajo en equipo. Súper, muy bien. Para las estrategias FA, que son aquellas que utilizan nuestras fortalezas para minimizar las amenazas, ¿qué ejemplos se les ocurre? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene buena gestión del tiempo, que es adaptable, que tiene buen manejo de herramientas digitales y que tiene, pues, amenazas, tiene como alguna en la empresa, hayan despidos, pues, o que haya una automatización del sistema, digamos un robot, qué sé yo, y que hayan jóvenes más, perdón, personas ingresando mucho más jóvenes y con títulos que son más recientes o que tienen más títulos. Entonces se puede utilizar como estrategia, se puede usar que sea adaptable, que se pueda aprovechar de la red de profesionales que él tiene, también que pueda gestionar el tiempo para ser un poquito más productivo y ofrecer mentorías a los empleados, a los nuevos empleados o las personas que son mucho más jóvenes que están ingresando a la empresa, pues teniendo en cuenta la experiencia que él tiene. No sé si me hice Y entender. sí, de hecho fueron buenos ejemplos y de pronto resaltar un poquito la amenaza. La amenaza, ¿cuál sería? Ese cambio tecnológico, ¿cierto? Que viene de afuera y que nosotros acá desde nuestras fortalezas pues podemos hacer todas esas estrategias que listo, Tatiana. Muy bien. Y por último, estrategias DA, que son aquellas que minimizan las debilidades evitando las amenazas. ¿Cuáles creen que se podrían formular acá? Esas son un poco más complejas, ¿no es cierto? Pero ¿qué podríamos hacer para minimizar nuestras debilidades a la par que evitamos las amenazas? Digamos como la habilidad sería como poca inversión en tecnología en una empresa y la estrategia sería como pues evaluar, rediseñar pues el presupuesto que se tiene para invertir en digamos plataformas como Platzi y eso para que se capaciten los empleados. Ok. Sí, entonces, chicos, vean, aquí lo importante es identificar muy bien esas fortalezas, esas debilidades, esas oportunidades y amenazas. Y cuando vayan a hacer el cruce de las mismas, ustedes también deben indicar cuáles fueron las que utilizaron, entre paréntesis. Pues cada uno de esos elementos va a estar codificado como lo encuentran en la hoja de Excel. Cuando se vayan a la que dice DOFA o DOFA Kame, ahí van a encontrar que hay unos espacios para codificar esas estrategias. Entonces lo que van a hacer, chicos, es, ya cuando estén describiéndolas cada una de ellas, entre paréntesis, van a asociar cuáles fueron los elementos de la matriz DOFA que utilizaron para formular cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, también van a encontrar ejemplos en la plataforma, creo que hay uno también. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero, necesitamos hacer un análisis externo. Y para hacer ese análisis externo, nos podemos apalancar de varias herramientas, desde el análisis PESTEL hasta el diamante de Porter o las 5 fuerzas de Porter, que se utilizan mucho en el plano organizacional. Sin embargo, como nos interesa aplicarlo eso un poquito más en el plano personal,
el análisis PESTEL es la herramienta que nos puede ayudar más con este objetivo. En el análisis PESTEL lo que buscamos, chicos, es identificar oportunidades y amenazas a la luz de cada uno de estos factores. PESTEL es una sigla que representa los factores políticos, económicos, culturales, tecnológicos, ecológicos o ambientales y finalmente los legales. Entonces, ¿qué debemos, qué debemos hacer? Pues a la luz de este análisis de cada uno de los factores, vamos a identificar cuáles son aquellos que pueden servirnos como oportunidades, pero también vamos a identificar aquellos que pueden afectarnos como amenazas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál creen que podría ser una oportunidad desde el factor político? Un cambio de gobierno. Muy bien, ¿sí? También podríamos decir la política de gratuidad que tenemos al momento. Es una oportunidad, ¿sí? ¿Y cuál podría ser una amenaza? Que esa política ya no esté más. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Ahorita nos vamos a dividir en equipos por cada uno de esos factores y vamos a identificar al menos una oportunidad y una amenaza por cada uno de esos factores, ¿vale? El orden es el siguiente, o sea, los voy a generar de forma aleatoria. Va a ser un ejercicio más bien rápido. Son solo 5 minutos. Entonces, el equipo, la sala uno va a trabajar los factores políticos, el equipo 2 los factores económicos y así sucesivamente con las 6 salas que voy a crear, ¿vale? ¿Es claro, chicos, lo que va a suceder? Perfecto, entonces ya los termino de movilizar por acá. Nadie tiene usuario repetido, ¿cierto? No, no, no. Listo, chicos. 5 minuticos para hacer esta actividad. Ya están abiertas las salas. Por favor, ingresen a ellas.
Listo, chicos, ¿cómo nos terminó de ir? ¿Quién nos quiere empezar a comentar sobre sus factores? Profe, si puede, nosotros empezamos. El de nosotros pues era como la parte social, ¿cierto? La sociocultural. Entonces pues en lo que nosotros escogimos o estábamos hablando, damos como amenaza, algunas comunidades indígenas limitan a sus miembros a participar de, por ejemplo, actividades como universitarias o aprender un poquito más basado pues en sus creencias. Entonces, pues eso es una amenaza y una oportunidad sería entonces pues buscar la solución para que ellos puedan aprender dentro de sus comunidades con ciertos parámetros que cumplan como esas costumbres que ellos manejan. Súper, muy bien. Chicos, a propósito, pues eso es como para que hagamos el ejercicio e identifiquemos muy bien cómo saber cuál puede ser una oportunidad y una amenaza, pero obviamente ustedes dentro de su proyecto de vida lo deben acotar, ¿sí? A su contexto. Sin embargo, también es válido asociar temas de varios niveles. Por ejemplo, pues el análisis PESTEL cuando se realiza ya de forma un poquito más rigurosa, se evalúa en varios ámbitos, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, ¿sí? Entonces ustedes pueden obtener amenazas o fortalezas de todos esos entornos, ¿sí? Sin embargo, la idea es que dentro de su proyecto de vida, obviamente, registren aquellos que sean más probables para ustedes, más cercanos para ustedes, ¿sí? Si, por ejemplo, Trump se le da por, no sé, cerrar fronteras y montar más aranceles de los que ya puso, pues seguramente eso nos va a afectar, pero probablemente hay otras cositas más cercanas a nosotros, a nuestro contexto, que también lo pueden ser. Y esas debemos tenerlas súper recontramapeadas, ¿vale? Las que sean más probables, más cercanas, y esas son las que nos interesan. Sin, de nuevo, demeritar las otras, porque eso también nos puede afectar. Que eso suceda, ese ejemplo que les acabo de dar, pues obviamente eso va a impactar la economía nacional y por ende nuestras oportunidades de empleo podrían disminuir, por ejemplo, ¿sí? Pero de nuevo, el mensaje que les quiero transmitir es que para el ejercicio del proyecto ya que ustedes están construyendo, al menos relacionen las dos oportunidades y las dos amenazas por cada uno de esos factores que sean más afines a ustedes. ¿Listo? Continuemos entonces Sí, con... pero pues igual que en este caso lo hicimos como medio general, o sea, no lo enfocamos, pero No, no, pues no, está bien. O sea, no lo digo por lo que ustedes Ah, hicieron, sino para que lo tengamos en general. ¿Vale? profe, a ver si entendí. En el análisis que nosotros tenemos que hacer de PESTEL, lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Ujú, Y por ejemplo, a mí en el tema, en el Excel me aparece que son oportunidades y amenazas. ujú. Entonces lo hago relacionado a eso, a oportunidades y amenazas o lo relaciono con Es una fortaleza. matriz. Son Esa, oportunidades y amenazas con base a cada uno de los factores del análisis PCL. pero eso tiene relación con la matriz DOFA. Claro, es que desde allí vas a identificar finalmente cuáles van a ser tus oportunidades y amenazas dentro de la matriz DOFA. O sea, no todas las que vas a identificar en el análisis PESTEL van a pasar a la matriz DOFA. Van a pasar las que tú sientas que te pegan más, que son más cercanas, que son más probables. ¿Sí? Muy buena pregunta, Tato. Continuamos entonces con los factores, a ver, políticos. ¿Cómo les fue, chicos? En los políticos, por ejemplo, que una persona no tenga suficiente conocimiento de su vida financiera, eso lo vimos como una amenaza. También que pronto tenga que un subsidio o que tenga ayudas, por ejemplo, que esté pagando su casa y por una política. Ah, perdón, nosotros somos del económico. Sí, yo llegué a decir, pero no sé si estaba en la sala 1. Claro, ahí me confundí.
Pero bueno, Listo. nos dijeron ya los económicos, entonces terminen bien la idea de los económicos para que avancemos con los políticos. Bueno, entonces continuamos con los económicos. Bueno, los económicos es que, por ejemplo, que tiene una ayuda de un subsidio del gobierno y que la persona dependa de él, entonces eso sería como una amenaza. Que de pronto hagan un incremento en las tasas de interés y tenga préstamos o hipotecas, entonces eso también podría ser una amenaza para él. Y incluso la misma economía del país también puede ser una economía para la persona, pues porque puede eso darle dificultades para encontrar empleos y cosas de esas. ¿Vale? Y oportunidades. En las oportunidades teníamos, espero pero que esas no las tengo por acá. Dame un segundo. Eh, En las oportunidades teníamos, por ejemplo, que lo contrario del inicio, que era si como no tenía habilidades, encontrar dónde capacitarse de una forma financiera. Por ejemplo, hay de las mismas EPS, a mí me han llamado incluso, uno tiene un seguro con Sura o algo y lo llaman a uno consultores financieros para indicarle a uno cómo puede llevar una vida financiera más estable y le dan a uno los tips. En cuanto a las tasas de interés, es aprovechar cuando hayan como descuentos, que por ejemplo que si debe eh, partes o tiene multas y esas cosas, también es aprovechar cuando hay descuentos en las tasas, con los intereses pues de esas cosas. Y no, pues ya lo otro son reformas laborales y, y cosas pues de educación financiera. Súper bien. Vale. Continuamos entonces ahora sí con los políticos, Cristian. Listo, profe. Pues nosotros, o sea, nosotros escogimos como tal en cuanto a la parte de debilidades y amenazas, que por ejemplo una debilidad sería el tema de la corrupción, que pues al final eso es algo que nos afecta, yo creo que nos ha llegado a afectar a todos en algún punto, ya sea más grande o pequeño. Y pues también, por ejemplo, nos encontramos con una amenaza sería la inestabilidad política que se puede presentar, como pues de pronto al momento de generar una variación entre las corrientes políticas de que una persona puede estar a favor de algo y después a favor de otra cosa. Entonces es como que genera una debilidad que puede afectarnos a todos. Y finalmente nosotros encontramos una fortaleza que sería como la posibilidad de generar cambios a gran escala. Pues al final de todo, la política es algo que está en todo, que nos afecta a todos de alguna forma, sea directa o indirecta. Entonces, pues es como algo que puede llegar a generar cambios significativos debido a la presencia que tiene en absolutamente todos los sectores. O sea, a pesar de que uno no se dé cuenta, eso está como todo, o sea, todo tiene que ver algo con política. Así uno no quiera, uno no tenga en cuenta. Vale, pero entonces acá necesitamos ser muy precisos. ¿Cuál podría ser una oportunidad política más que una fortaleza? Porque también mencionaste allí como el concepto de fortaleza, ¿no? Recuerda que las fortalezas son internas, acá estamos hablando del externo, entonces sería una oportunidad. ¿Cuál sería una oportunidad política? También Ok, les pueden ayudar. que se me ocurre así rápido. No. ¿Cuál podría ser una oportunidad para todos, chicos? Pues, Profe, una oportunidad es, por ejemplo, que por medio del gobierno se mejore la tecnología o se genere, digamos, ciertas reformas que beneficien a cierta comunidad o ciertos cursos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, Talento Tech. Es una capacitación que le dan a las personas, pero eso viene desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación. Y para que pudiera haber llegado eso, tuvieron que haber pasado por políticas y un presupuesto aprobado para poder beneficiar a la comunidad. No sé si súper. eso es una oportunidad. Eso es lo que necesito, chicos, que sea algo muy puntual, ¿sí? O sea, no dejarlo como tan ambiguo, porque de nuevo, si metemos información ambigua, pues eso se va a ir yendo en nuestro proyecto de vida y lo que menos queremos es ambigüedad, sino antes todo lo contrario, especificidad.
ejemplos muy concretos, por ejemplo, también inestabilidad política. Eso sigue siendo muy amplio, ¿sí? Hay que precisarlo más, hay que acotarlo más, que sea algo supremamente fácil de entender, que cualquiera que lea lo que ustedes están redactando, chicos, lo puede entender sin necesidad de preguntarle a ustedes qué fue lo que escribieron o qué fue lo que quisieron decir. Sí, siempre cuando redacten, piensen mucho en eso, ¿vale? Muy bien, continuamos entonces con los factores tecnológicos. Bueno, profe, en nuestro equipo identificamos, por ejemplo, lo que es la automatización de tareas repetitivas, por ejemplo, en una empresa, lo que permite mejorar el tema de la eficiencia y reducir errores dentro de los procesos. Y una segunda, digamos, que puede ser aplicada pues, a nuestro contexto sería las capacitaciones que tenemos disponibles, por ejemplo, con cursos de inteligencia artificial introductorio, que incluso son certificadas y avaladas por el Ministerio pues, de Educación. Y amenaza, entonces pusimos posible reemplazo de diversos puestos de trabajo que de pronto con tareas repetitivas que son fácilmente reemplazables y tareas no muy complejas y no tener el conocimiento para, digamos, para dominar esa IA y quedar rezagados respecto a otros que sí la dominan. Súper, muy bien. Entonces recuerden, chicos, o sea, aquí lo estamos haciendo también, entiendo que un poquito más general, pero ya saben, que sus proyectos de vida, algo bien específico. Entonces, por ejemplo, en lo que menciona Eder, a lo mejor puede que la inteligencia artificial sí está afectando algunos puestos, pero si usted es un ingeniero de sistemas y encima le gusta ese campo, pues a lo mejor para esa persona no va a ser una amenaza, sino antes una oportunidad. ¿Sí? Entonces, ya en el aspecto individual, personal de cada uno de ustedes, en sus proyectos de vida, sí necesito que sean lo más específicos, explícitos posible. ¿Listo? Profe, tengo una duda. Entonces, por ejemplo, en el tema, ay, no me acuerdo, ¿En el tema de qué, perdón? pero profe que abre el Excel. Ok. En el sector, aquí no está, en el sector social, por ejemplo, Ujú. yo puedo decir no sé inglés. Eso para mí es una amenaza. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene demasiada, hay mucha gente capacitada, pero una oportunidad puede ser aprovechar cursos gratuitos o no tiene nada que ver. Eso podría ser el que no sepas inglés, ¿qué viene siendo? ¿Una En vez amenaza? de educar. O sea, eso es una amenaza. ¿Es una amenaza o una debilidad? Yo lo veo como una amenaza. Recuerda, lo que es interno es una debilidad o una fortaleza. Una debilidad. Esa es una debilidad. Entonces, ahí cómo lo podría reestructurar. Te puede funcionar como, es que trabajarlo como, como amenaza sería, no sería bajo ese nombre precisamente, sino, por ejemplo, la pérdida de oportunidades laborales por no saber inglés. ¿Sí me hago entender? Sí. Listo. Y la oportunidad sí sería aprovechar cursos gratuitos que dé la alcaldía, la universidad o que Exacto. ¿Vale? nada de eso. Pero Re- sí iría en el componente social o en qué componente. Sí, sí, sí. Sociocultural debe ser el más apropiado en este caso. Sí. También podría Listo. estar un poquito asociado a políticos o económicos. De nuevo, va a depender de cómo lo terminen redactando realmente. ¿Sí? Pero sí, en lo social también cabe. ¿Vale? Listo, profe. Continuemos entonces ya con los factores ecológicos o ambientales. Bueno, como amenaza nosotros pusimos como la minería ilegal, ya que pues por malos manejos se terminan afectando tanto al medio ambiente como a personas que se encuentran en sectores aledaños. Y una oportunidad podría ser el uso de la economía circular, ya que puede mejorar factores de sostenibilidad y pues del medio ambiente. Súper, muy bien. Listo, de nuevo, ya en sus proyectos de vida lo terminan de hacer un poquito más cercano, ¿vale?
Y finalmente, chicos, los factores legales. La profe, bueno, en el equipo una oportunidad es que hoy en día existen leyes que apoyan el acceso a la educación y el empleo para personas con discapacidad. Esto significa que si tú o alguien tiene una discapacidad, puede exigir legalmente que le brinden igualdad de oportunidades, como rampas de acceso, formatos accesibles o adaptaciones en el trabajo y en el estudio. Y una amenaza es que algunas personas firman contratos sin leer ni entender lo que dicen, confiando en lo que o en que todo está bien, ¿cierto? Por ejemplo, puedes firmar un contrato de arriendo, de trabajo, de compra sin saber que hay cláusulas que pueden perjudicarte, como cobros extras, restricciones injustas o hasta un pagaré por quedarte cierto tiempo o muchos años en una empresa. Pero ojo, el que no leamos, ¿qué viene siendo? ¿Algo Una interno o algo debilidad. externo? Una debilidad es un interno. Es una debilidad o algo interno. ¿Sí? O Entonces, sea, podría aplicarse como el ejemplo que estaba poniendo ahorita, pero redactándolo de otra forma. exactamente, chicos. Porque sí, podría ser como una amenaza el hecho de que por no haber leído, pues se presenten una serie de situaciones, pero eso no viene de afuera, eso viene de adentro. Sí, es mi responsabilidad leer los contratos, ¿cierto? En su totalidad. Lo que no tengamos duda, lo que tengamos claridad, no tengamos claro, pues aclaramos la duda, ¿cierto? Pero ya lo otro que mencionas, sí podría, si se redacta que proviene desde afuera y desde allí lo redactamos, pues allí sí se podría configurar como una amenaza, ¿vale? Entonces, chicos, de nuevo, aquí mucha atención a esas palabras, a la forma en que redactamos. Recuerden que sea APT, prueba de tontos, que lo pueda leer cualquiera, sin necesidad de que ustedes estén allí para explicar. Y teniendo muy claro eso siempre. Si es algo interno, es una fortaleza o una debilidad. Si es algo del entorno, ahí sí será una oportunidad o una amenaza. ¿Vale? Chicos, ¿alguna duda, pregunta o inquietud hasta acá? Entonces vean que ya pueden ir avanzando en estas hojas también. No lo dejen para el final. O sea, yo siempre les recomiendo como que piensen que se va a entregar la próxima clase para que vayan al día, porque ya nos queda ir avanzando en estos últimos elementos del proyecto de vida, ¿vale? Profe, yo le pregunto, es que pues, por ejemplo, para algunas cosas de esta última parte, pues yo sí tengo muchas dudas, ¿cierto? Porque, como se dice, la redacción. Entonces, si uno necesita asesoría, uno la puede solicitar. Claro, desde el día uno han estado siempre disponibles. Sí, profe, pero Viernes, pues, sino que es que recuerden, los horarios que usted dio tal asesoría a mí no me sirven. viernes de 9 a 10. Coge la media horita de 9:30 a 10. Es que no me da, profe, porque yo tengo turno desde 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Vale, entonces en esta situación también me la puedes comentar y vemos a ver qué otro espacio generamos. Pero asesorías han tenido desde el día uno. Que no las hayan Listo, usado es profe. otra cosa. No, ¿Vale? pues sí las quiero usar, pero es por lo mismo, no había hablado por el tema del horario. Listo. Vale. Chicos, muy bien. ¿Tenemos alguna otra duda, pregunta o inquietud con lo visto hoy? Y si no, ¿cómo se sienten y qué se llevan de la sesión? Pues, profe, la sesión, como digo, como pensando muy bien cómo redactar, que no se malinterprete pues el tema de lo que uno quiere transmitir a lo que realmente uno escribe. Que no, o sea, que una oportunidad no se convierta en una perdón, una amenaza no se convierta en una debilidad por la forma de redactar. Eso.
Y lo otro, que cómo me siento, no, profe, esta materia me tiene en unas catarsis que definitivamente ahí Me vamos. alegra, me alegra mucho, de eso se trata. Y ya, eso es todo. Súper, Tati, de eso se trata, de cuestionarnos, de tomar conciencia y de soltar ese piloto automático en el que vamos. Y sobre todo ahorita en finales que me imagino deben estar modo parciales, impresionante. Súper, chicos, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo se siente y qué se lleva la sesión del día de hoy? A ver, escuchemos a Lina Marcela. Pues, profe, no sé, o sea, yo pienso que es un poquito confuso como el tema, pero pues son cosas que uno generalmente no piensa, entonces, pues tal vez por eso se hace un poquito confuso, pero pues es cuestión como de hacer una introspección, me imagino yo. Súper, chicos, y de nuevo, cualquier duda o inquietud, recuerden, tenemos grupo en WhatsApp, tenemos la plataforma, los foros, los espacios de asesoría, así. O sea, por canales de comunicación no es. Aprovechenlos, ¿vale? Mis estimados, si nadie más tiene alguna otra duda, pregunta o inquietud, comentario o reflexión final. No, eso está muy bien. Bueno, yo por mi lado estoy bien. Falta cuando empiece a hacer esta otra parte, que la va a hacer en vacaciones, a ver qué dudas surgen. No la dejen para vacaciones del todo. O sea, que para vacaciones sea revisar, porque ya después de vacaciones llegan a entregar. Profe, es que no hay más tiempo. Ah, No hay más tiempo, o sea, hay muchos parciales la próxima semana entregas, entonces uno tiene que priorizar. bueno, gestión del tiempo, listo. Bueno, mis Profe, estimados, Profe, pero es que antes nosotros llegamos de vacaciones y de una entregar, no es nos que va a dar ya, un yo esta espacio para semana, asesoría. ya esta semana se acaba todo, chicos. Ya esta No, esa semana es para... semana no, profe, esa semana se terminan las clases y la que sigue es las evaluaciones finales. Yo me tengo aquí el calendario en la mente. ¿Qué ibas a decir, Arlen? profe, yo veo que ahí tenemos como otras 4 clases pendientes y en el proyecto de hoja de vida veo algo que se llama Yohari, Ikigai, CMI, LSC. Eso lo vamos a trabajar en próximas clases, Ah, ¿o cierto? sí, Ah, bueno, entonces hay mucho, mucho trabajo todavía. por eso les digo, no se lo dejen acumular, ¿vale? Vayan avanzando. Listo. Mis Listo. estimados, que tengan un excelente resto de día. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo martes. Feliz fin de semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta Listo, luego, muchas profe, gracias. chao. Hasta luego, profe, Que gracias. estén bien. Chao, chao.